aquí, Señor, este mundo para enderezar el camino. Es aquí, Señor, nuestro amado, nuestro Salvador y nuestro Redentor, quien nos ha abierto, Dios de los cielos, la senda de su justicia, la senda de su voluntad. Por eso hágase tu voluntad, porque cada vez, Señor, que tú, Señor, nos elevas a tu estrado, cada vez, Señor, que tú, Señor, nos elevas a tu gloria, a tu fuego santo, a tu santidad, Dios bendito, nos permites nuevamente, Dios de los cielos, caminar erguidos, Señor, enderezar nuestras espaldas, caminar, Señor, en tu reino, en tu justicia y hacer de tu pueblo un pueblo santo y hacer, Señor, de lo que tú has preparado, Padre, lo que nosotros vivimos, un altar, Señor, que santifica tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por mis hermanos, por la casa del Dabar, por la mitad de las naciones, por esta generación y por este día. En ti, Señor, este abrazo de bienvenida, porque tú estás siempre en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. ¡Ay, qué chévere! Qué gusto verles. Hola, chicos. Hola, Ezequiel. Bienvenidos. Bendiciones, Erika. Alex. 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 Ariel. Y mi abrazo, Emanuel. Bienvenido, Emanuel. Bendiciones. Hola, Elías. Bendita. La presencia de Dios. Amén. Qué chévere. Pues, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Victoria, bendecida. Buenos días, qué gusto. Como dice Gladysita, qué linda presencia de Dios. Y qué chévere saber que cada uno de nosotros somos parte de ese fuego, de ese mover, de ese espíritu. Para nosotros ubicarnos ahora, vamos a ubicarnos en el tiempo y en el lugar. Así que vámonos al libro de Hebreos. Vamos a Isaías 35 y luego nos vamos a Hebreos porque son dos pasajes. Isaías 35, capítulo 3. Este es uno de los versículos más importantes que para mí, me ha dado una forma, una nueva dimensión de la sanidad, que es lo que hemos estado viendo. Pero necesitamos llegar, tenemos que hacer un recorrido profundo, largo, hasta llegar incluso al ayuno. Y son temas que el recorrido de la Biblia nos ha llevado, antes de llegar al recorrido de la Biblia, nos ha llevado ya en el recorrido de las enseñanzas. Así que, y al sentido de la, al sentido de la sanidad, yo creo que ha sido importante, al sentido de las fortalezas y de las debilidades, al sentido de la enfermedad, al sentido del varón y hembra, al sentido de la profecía. Todo esto está condensado, pero para eso tenemos que mirar cómo actúa a través de la Biblia, cómo ha actuado y cómo Dios nos permite transformar. Así que vamos a empezar. Dice Isaías 35:3: fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, y la retribución vendrá de Dios, de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos,
se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Lo interesante de este versículo es que podemos atrevernos a unirlo el verso 3 y el verso 6. Dice, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. ¿Ah? ¿Y qué tal con el 6? El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, es un tiempo de fortalecer. ¿Pero qué implica fortalecer? Pues fortalecer, no solamente mirar en la fortaleza de Dios, sino que fortalecer, mirar en la debilidad. Pero nosotros damos por sentado, ¿no?, que fortalecer es para la debilidad, pero resulta ser que el fortalecimiento es para la sanidad. El fortalecer va en contra de la sanidad, o mejor dicho, claro, va en contra, el fortalecer va de la mano de la sanidad, de manera que el debilitamiento va de la mano de la enfermedad. Y bueno, esto lo lleva a cabo, esto lo hace, lo que acabamos de hacer lo hace Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 12. Y aquí viene la primera transformación de todo esto, ¿no? Porque aquí usted va a encontrar, tal vez en sus versiones, algo diferente. Hebreos 12:12 y 12:13. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces, mire, estos son dos, me gusta porque son la unidad de lo que nosotros conocemos en el libro anterior, como dicen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está exactamente escrito como lo que acabamos de leer. Y lo interesante es que en el Antiguo Testamento también solamente existe ese versículo. A ver, solamente hay esa connotación así de fuerte que dice fortaleced las manos, pero aquí viene lo interesante, fortalecer las manos enfermas. Entonces, ¿quiénes tienen las manos enfermas? Las manos débiles se cansan y todo, pero ¿quiénes tienen las manos enfermas? ¿Quiénes tienen las manos enfermas? ¿Quién tiene una mano enferma? Eso dice, eso lo hemos estado revisando porque eso lo dice el libro de Isaías, fortalecer las manos enfermas. Y aquí dice, y aquí si tiene alguna versión capaz que también lo podemos revisar. Alguien tiene, en lugar de fortalecer, tiene levantar las manos enfermas. Eso, entonces, léalo por favor. Mire la dimensión, cómo se ha desarrollado, cómo se va desarrollando, porque aquí dice, levantad, lo que acá era fortalecer, acá es levantad, lo que allá era enfermedad, aquí dice las manos caídas, las manos cansadas. Entonces, esto es una dimensión de sanidad. Esta es una dimensión de sanidad. O sea, nosotros si podemos ver, para nosotros la sanidad es la ausencia de enfermedad. Pero el desarrollo de la Biblia, y por eso me gusta cómo explota Cristo Jesús todo esto, porque eso es lo que hace en una persona. Y por eso para mí ese pasaje es impactante, porque no lo hace con nadie más. ¿Con quién hace este hecho, esta acción, este ejecutar? ¿Con quién lo hace? Le hace con la mujer encorvada. Entonces, no es coincidencia que escoja en una sinagoga, no le escoge ni al pastor, no le escoge
Escoge, mira lo mismo, mira la dimensión, el desarrollo, toda la eternidad desarrollada antes. Mira el desarrollo, toda la eternidad desarrollada en Hebreos 12. Y mira el desarrollo de cómo se tiene que desarrollar. Porque la sanidad, mire, involucra cansancio. La sanidad involucra mano, la sanidad involucra debilidad, la sanidad involucra caída. Eso involucra la sanidad. De manera que no espera que ustedes estén en un hospital. Cuando este tiempo es un tiempo en que el cansancio, es un tiempo en que es un tiempo en que el encorvamiento, es un tiempo de sequedad, es un tiempo, perdón, con gusto, pero no sé dónde está. Acá está. Ya. Es lo mismo que dice este pasaje de manantiales y es lo mismo que dice de sendas. Entonces, todo este contexto viene y lo une y le dice, haced sendas derechas. ¿Ah? Entonces, se da cuenta, levantad las manos y haced sendas derechas. Y enderezad. Ajá. ¿Para qué? Lo cojo no se descoyunte. Entonces, y por eso, cuando al profeta le revela toda la dimensión del pasaje, pero toda la condensación de eso lo trae a Hebreos y le dice lo mismo. La enfermedad va de la mano ¿de qué va de la mano de la enfermedad? Va de la mano de lo torcido. Y por eso lo torcido es un problema gravísimo. Y lo torcido, ¿a dónde afecta lo torcido? Lo torcido afecta a las manos. Muy bien. Y con esto viene Cristo Jesús. ¿Y qué hace con la mujer? ¿Dónde estamos? Mire lo que hace Cristo Jesús con esa mujer. Lucas. ¿Qué hace? ¿Qué hace con la mujer? Ya hemos hablado de la mujer encorvada. Lucas 13:13. ¿Qué hace? ¿Qué hace Cristo Jesús? Primera acción de Cristo. Primera acción de Cristo. ¿Bajó las manos o subió las manos? Levantó las manos. Entonces, ¿cómo se levanta las manos? Reconociendo las manos, reconociendo lo torcido. Es decir, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer la mano de Dios. ¿Y la mano de Dios? ¿Cómo es la mano de Dios? La mano de Dios es sanadora. ¿Y por qué es la mano de Dios sanadora? Porque la mano de Dios siempre está levantada. ¿Y por qué es sanadora la mano de Dios? Porque la mano de Dios reconoce su sanidad, reconoce la sanidad y reconoce la enfermedad. Reconoce la flaqueza, reconoce lo torcido. Y cuando reconoce lo torcido, ¿qué hace? Pues sana. Entonces, a esta mujer, mire, cuando Jesús la vio y cambiamos, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre. Has quedado libre, has quedado desatada de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante que hizo, y al instante
Y al instante, reconoció su diestra. Y al instante se levantó. Y al instante cumplió el anterior, el nuevo pasaje y el eterno pasaje. ¿Cuál es el eterno pasaje? Fortaleció, levantó y sanó su propia enfermedad. Y su propia enfermedad era la torcedura. Entonces, ¿por qué escogió Cristo Jesús a una mujer? No escogió a una mujer encorvada, escogió a una mujer de sinagoga. ¿Escogió a quién? Escogió a una mujer de sanidad. ¿Ya? Entonces, detrás de una mujer de sanidad, ¿qué está? Una mujer que sabe reconocer lo que está cojo. ¿Qué más? Que sabe reconocer lo que está caído. Por eso, una mujer, ¿cuándo la ha visto una mujer caída? Porque una mujer siempre se levanta, porque esa es la justicia de una mujer, poderse levantar. Aunque a veces el problema es que levanta lo torcido. ¿Qué pasa cuando levanta lo torcido? Cuando levanta lo torcido, cuando una mujer levanta lo torcido, ¿qué pasa? Se tuerce la mano. Se tuerce la mano. Y cuando se tuerce la mano, ¿qué pasa con la mujer? Cuando está torcida la mano de la mujer, ¿qué pasa? Se debilita, no se ensana. Y por último, una mujer, cuando está torcida, no se ensana, ¿qué pasa? Se inclina, no se joroba, se inclina. ¿Y ante quién se inclina? Se inclina ante lo torcido. Y el momento que se afecta y se inclina ante lo torcido, imagínese qué pasa con la profecía. Imagínese qué es lo que pasa con los profetas. Imagínese qué es lo que pasa con la edificación. Imagínese qué es lo que pasa con la construcción. Por eso, la siguiente parte de esto es, ¿qué cree? La siguiente parte de esto, hasta aquí, las manos. Entonces, ahora sí le podemos poner la figura. ¿Por qué Cristo Jesús? Esto no lo estaba haciendo en el sentido. Ahora me pregunto entonces, ¿cuál era nuestra forma de concebir antes? Decía, antes, el momento que nosotros leíamos este pasaje, decía, ¿cómo es? Fortaleced las manos. Eso es lo que dice Dios, fortalecer las manos. ¿Cómo fortalecer las manos? Y vamos al libro de Isaías 35 que acabamos de leer. Isaías 35. Fortaleced las manos y afianzad las rodillas endebles. ¿Cómo usted fortalece las manos? Trabajo más, tengo que trabajar más, tengo que producir más. ¿Cómo fortalezco las manos? Entonces, por eso, porque nosotros pensábamos, decíamos, claro, Dios ve el cansancio, Dios ve las cosas que están torcidas, Dios ve las cosas, las injusticias. Entonces, ¿qué hay que fortalecer? Hay que fortalecer las manos, hay que fortalecer la justicia, hay que enderezar las cosas, ¿verdad? Pero lo que faltaba en este asunto es que tal vez lo que estaba fortaleciendo, ¿qué estaba fortaleciendo? Lo que estaba fortaleciendo más bien era la debilidad y la enfermedad. Y cuando fortalece la enfermedad y la debilidad, fortalece a una mujer de servicio, a una mujer encorvada, a una mujer inclinada. Entonces, el problema
el problema de la enfermedad. Vemos que produce la enfermedad, produce mujeres inclinadas. ¿Sí? Entonces, exacto. Entonces, sí, ya vamos, entonces allá es donde queremos entrar. Si la enfermedad produce mujeres inclinadas, nunca se va a cumplir este pasaje, porque no se va a fortalecer las manos enfermas, sino se va a fortalecer la enfermedad de las manos. ¿Ya? Entonces, primerito usted tiene que, en Isaías 35, usted tiene que poner el pasaje así: fortalecer las manos enfermas. ¿Ya? Y lo mismo, en Hebreos usted tiene que corregir, para fortalecer las manos enfermas. Hebreos, ¿qué le dice? Levantad, no le dice fortalecer, le dice levantad. Levantad la mano. ¿Cuál mano tiene que levantar? Perdón. No, perfecto, me rompiste. Claro, porque ¿cuál es la enferma? La mano enferma. ¿Cuál es la mano enferma? La mano enferma es la mano derecha. Y el único que no tiene la mano derecha enferma, ¿cómo se llama? Cristo. Entonces, Cristo viene con la mujer que estaba encorvada, que estaba inclinada. ¿Y qué hace Cristo? Cristo Jesús le endereza. No, exacto. Cristo Jesús le fortalece. No, ¿qué hace? Cristo Jesús, ¿qué hace? Le levanta, pero para levantarle Cristo Jesús, ¿cómo le levanta a Cristo Jesús? Podría decir levántate, podría hacer muchas cosas, pero ¿qué hace Cristo Jesús para levantarle? Le pone sus manos. Ahí ya ahí ya nos estamos entendiendo. Para ponerle sus manos, ¿qué hace Cristo Jesús? Para ponerle sus manos, le pone, levanta sus manos, ¿sí? Levanta lo que pertenece a la derecha, levanta la justicia y sobre todas las cosas, le levanta a la mujer, le levanta a esta mujer como mujer, porque una mujer inclinada, eso decíamos, ¿qué produce una mujer inclinada? Una mujer inclinada produce hombres inclinados. Y el momento que un hombre está inclinado, ¿a dónde cree que le afecta? A las manos. Lea, exacto, a las rodillas. A las rodillas. Entonces, para levantar unas rodillas, para fortalecer unas rodillas, ¿cómo se dice? Encourage, para que encorajar, ¿cómo se diría en español? Puede, pero es como animar, especie como le dice a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Ajá. Entonces, como para darle esfuerzo y valentía a las rodillas, se necesita unir estas cosas. Entonces, diga, yo sé. ¿No se debilita en qué? Exactamente. Porque ¿en dónde está la enfermedad? La enfermedad está en la inclinación. Ese es el pasaje. Y la inclinación produce mujeres enfermas que producen hombres enfermos. Entonces vamos a la acción. ¿Cuál es? Si esto afecta a los caminos, vemos que, a ver, ¿cómo le ponemos? Le ponemos el personaje directamente. Juan el Bautista y Elías. ¿En dónde estaba la fortaleza? ¿En dónde estaba la fortaleza? ¿Ah? En su fe. En sus manos y en sus rodillas. ¿Qué producían las manos de Juan el Bautista?
¿Qué producían? ¿Qué debían producir? Debían producir levantamiento. Amén. Y al producir el levantamiento, ¿qué deberían producir? Debían producir la máxima, exacto, debían producir la máxima fortaleza. Dígalo, dígalo. Santidad casi. La máxima fortaleza. Exacto. La máxima fortaleza es la sanidad. Entonces, el profeta más grande que se ha levantado en esta tierra, ¿cómo se llama? Elías. El profeta más grande que se ha levantado en esta tierra, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cuál era su máxima fortaleza? La sanidad. ¿Y cuál era su máxima debilidad? Díganlo. Sus rodillas. Entonces las rodillas producen dos cosas. Producen inclinados. Y los inclinados son humillados. Y los humillados es la peor enfermedad. ¿Perdón? Entonces mire lo que hace Cristo Jesús. Desvía la dirección de la flecha. Pero ¿en dónde está la sanidad de la flecha? En la paternidad. ¿Y en dónde está la sanidad de la paternidad? En la maternidad, en la maternidad. ¿Y en dónde está la sanidad de la maternidad? En levantarse. Pero ¿qué es lo que tiene que levantar la sanidad? La profecía correcta. O nosotros no le llamamos profecía, nosotros le llamamos de edificación correcta, porque la máxima profecía es la edificación correcta. ¿Ah? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos vamos en Juan el Bautista. Juan el Bautista, él mismo se encarga de ver de mostrar su debilidad, ¿sí? De mostrar su enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la fortaleza de Juan el Bautista? Sus rodillas. ¿Y cuál es la debilidad de Juan el Bautista? ¿Cuál es la fortaleza de una mujer? ¿Cuál es la fortaleza de esta mujer? De las mujeres. ¿Cuál es la fortaleza de las mujeres? Las manos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la debilidad de las mujeres? Las manos. Y entonces, las manos y las rodillas. Y cuando no tiene unas manos levantadas y cuando es fortaleza las manos, ¿qué tipo de rodillas tiene una mujer? Débiles. ¿Por qué? Porque se inclina, no se inclina. ¿A qué se inclina? Se inclina a todos y a todo, menos al enderezamiento. Y tuerce todo. Y, exacto, tuerce todo, fortalece todo. Y termina debilitando las rodillas de quién? Del de al lado y de las manos de al lado. Así que estamos bien. Qué chévere. Ahí sí, clarito. Vámonos a Juan el Bautista, mire. Él mismo se declara de mostrar la enfermedad. Pero Juan el Bautista. Y si es la enfermedad de Juan el Bautista, ¿qué cree que pase? ¿A quién más cree que le afecte? Marcos 1:7. Marcos 1:7. Tras de mí viene uno que es más poderoso que yo. Vámonos a lo que diría Mateo. Ya, qué hermosa versión. Qué hermosa versión. Porque mire, resulta ser que Marcos no dice lo mismo que Mateo. Mateo dice, no soy digno de desatarle.
¿Por qué no es digno de desatar? ¿Por qué no es digno de desatar? Lucas dice lo mismo. El único que dice, no soy digno. Entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en Juan el Bautista? ¿Qué tenemos? Tenemos una enfermedad. ¿Qué tenemos en Juan el Bautista? Tenemos una falsa humildad. ¿Qué tenemos en Juan el Bautista? ¿Y usted? Tenemos una debilidad. ¿Qué tenemos en Juan el Bautista? Tenemos una pierna o una rodilla. Tenemos unas rodillas endebles. Ya le cachó. Ya le cachó. Y entonces, con eso, vemos que Juan el Bautista tenía que luchar con esas dos cosas. Usted es digno de desatar el calzado de Jesús. Entonces, si no es digno, es un problema de inclinación, es un problema de encorvamiento. ¿Ya? Y entonces, si es un problema de encorvamiento, es un problema torcido. Y resulta ser que, imagínese, ahora mi pregunta es, nosotros nos encorvamos ante Dios. Nosotros nos encorvamos ante nuestro esposo. Nosotros nos encorvamos ante nuestro novio. Nosotros nos encorvamos ante nuestros hijos. Nosotros nos encorvamos ante el mundo. Nosotros nos encorvamos ante nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos encorvamos? ¿Por qué? Y resulta ser que viene ante Dios a encorvarse o viene a inclinarse. Pero para inclinar, ¿no es cierto? Pues, entonces, exactamente, para acercarse. Entonces, para acercarse a sus hijos, para acercarse a su esposa, para acercarse a usted mismo, para acercarse ante Dios, necesita encorvarse. El momento que se encorva, ¿qué sucede? Se humilla, tuerce, le están torciendo y se está torciendo. Y Dios, ¿qué le está diciendo? Bravo como te estás acerca, cómo te acercas, bravo, como qué humillado que eres ante Dios. ¿Cuál es la verdadera humildad entonces? La verdadera humildad es el acercamiento que enderezó, me levantó, quien me vino a levantar, quien vino a levantar a la verdadera mujer, quien vino a levantar a la novia, quien vino a levantar a los hijos, quien vino a levantar mis manos, quien vino a levantar mi trabajo, quien vino a levantar mis sendas. Lo que menos quiere es un hijo enfermo, un hijo encorvado, una hija enferma y una hija encorvada y una hija torcida y que tuerce. Porque ¿a dónde tuerce? ¿A qué tuerce? ¿Qué tuerce? Tuerce la profecía. Le torció al profeta de profetas. Entonces, si le torció a Juan el Bautista, ¿qué cree que hizo con Moisés? Entonces nos vamos hasta aquí, como decíamos. Entonces, cada vez que una mujer inclinada, cada vez que una mujer encorvada, cada vez que un hombre, un hombre encorvado, cada vez que una mujer encorvada, un hombre encorvado, están orando, están leyendo la Biblia, están queriendo hacer algo, ¿qué están produciendo? Enfermedad. Y queremos hijos diferentes a lo que nosotros torcemos. Y queremos caminos diferentes. Rodillas. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Dígame, por favor.
¿Quién estaba? Es en tiempo de Moisés, pero bueno, Moisés tiene, ya vamos con Moisés. Lo que sí, ¿cómo están esas manos? ¿Están levantadas? Si las manos están levantadas, ¿cómo están nuestras rodillas? Flaqueando. ¿Por qué? Hombres y mujeres. Detrás de una mujer, igual los hijos. Hombres y mujeres, pero el mejor ejemplo son las rodillas las rodillas de Juan. Así que vamos con las rodillas, pero primero, Padre, bendito al Dios que levantó su diestra para enderezar lo torcido. Ha levantado, Señor, a las mujeres de la casa del Dabar. Y si, Señor, ha levantado a las mujeres de la casa del Dabar, es para fortalecer las rodillas, no de lo que se inclina. Ni siquiera nuestra oración, Señor, es una oración torcida o encorvada delante de ti, porque aquel que vino a enderezar nuestros caminos, nuestras sendas, y como lo dice el libro de Hebreos, vino a enderezar nuestras sendas y a afianzar nuestros pies para que nuestros pies caminen por la senda derecha. Y la coja no se descoyunte, sino la coja reconozca siempre la diestra de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, confío que sea, Señor, el sí y el amén de esa diestra que tú estás haciendo, la que nosotros también hoy nos permite levantarnos en medio de cualquier torcedura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces con el libro de Hechos, porque nos falta la otra parte. Mire, detrás de todo esto hay una acción de Dios. Así que Hechos capítulo 15. Verso 16. Vamos a la solución. Hechos 15, 16. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Ya. Entonces, la segunda parte, esta parte tiene que ver con las rodillas. Esta parte tiene que ver con las rodillas. Ahora, aquí vemos la máxima fortaleza de David. ¿Cuál es la máxima fortaleza de David? ¿Cuál es la máxima? ¿Perdón? Claro que estaba encorvado, Dios le enderezó. Pero la máxima fortaleza de David es la profecía. ¿Por qué la profecía? Entonces, ¿ah? Exacto. Dios, la máxima fortaleza, le entregó. Y sin embargo, la máxima fortaleza de él fue su debilidad, fue su enfermedad. ¿Por qué Dios no le permitió construir? ¿Y por qué no le permitió construir? Porque, ¿qué levantó? ¿La derecha o la izquierda? Entonces, su fortaleza fue su debilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le acusa la Biblia a David? ¿Cuál es el problema de David? ¿Por qué David no le permitió edificar? ¿Se acuerdan? ¿Por qué?
Porque derramó sangre. Y cuando derramó sangre, produjo la máxima debilidad. La máxima debilidad, entonces, ¿en dónde estaba? En donde estaba la fortaleza de Juan el Bautista y la fortaleza de Elías. La fortaleza de Juan el Bautista y la fortaleza de Elías fue la fortaleza de la sanidad. Sí. Entonces, al hablar de sanidad, ¿qué levantó Juan el Bautista? ¿Y qué levantó Elías? Pues tenemos que ir a ver a Elías. Porque Elías, obviamente, levantó el espíritu de Elías, que es volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos de los padres. Pero para que sean hijos, los hijos de Dios, ¿cuál es la condición de que un hijo de Dios sea hijo de Dios? Que por lo menos sepa distinguir su derecha de su izquierda. Porque todos los hijos de Dios, empezando por Cristo, ¿es el hijo de dónde? Es el hijo de justicia, es el hijo de la diestra. ¿Sí? Entonces, es el hijo de la sanidad. Así que Juan el Bautista sí efectuó una sanidad. ¿Qué sanó Juan el Bautista? Juan el Bautista, lo mismo que Elías. ¿Qué sanó? ¿Qué sanó Elías? Sanó la profecía. Muy bien. ¿Qué sanó? Sanó el altar. ¿Sí? Entonces, en el mes sexto, la Biblia lo dice. Su Biblia capaz que no lo dice. Pero lo que sanó fue el altar. Entonces, al sanar el altar, lo puso a la derecha. ¿Y qué? ¿Qué hizo con el altar? Lo dividió. Un altar de sangre. Al mismo tiempo fue un altar de fortaleza y un altar de debilidad. Porque al mismo tiempo quitó el sacrificio. Rompió la línea de sacrificios, rompió la línea de sangre para mostrar la línea de espíritu. Y ese es el Espíritu de Dios. Esa es la sanidad. Entonces, David, Dios le da la sanidad de la profecía, porque la sanidad de la profecía es la edificación. Pero su máxima fortaleza vivió para todo eso. Se convirtió en su máxima debilidad. Porque no le reconoce, le perdonó todo Dios, excepto cuando Dios le dice claramente, porque tú no vas a edificarme, porque tú levantaste la izquierda. ¿Y por qué levantaste la izquierda? Porque levantaste un altar de sacrificios. ¿De acuerdo? Entonces, viene Cristo Jesús y le dice, ¿dónde está la sanidad? La sanidad está en el libro de Amós. Levantaré de nuevo. Entonces, para levantar, después de esto, reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Para levantar de nuevo el tabernáculo de David, ¿qué tiene que hacer Dios? Fácil, tiene que levantar. ¿Y qué tiene que levantar? Levantar su diestra. ¿Y qué tiene que sanar? Sanar su profecía, sanar su edificación, sanar su palabra. Pero esto lo encontramos, vamos al libro de Amós, porque en el libro de Amós el desarrollo es diferente. A ver. Libro de Amós. Amós. Amós capítulo 9, verso 11.
Amós capítulo 9, verso 11. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas y levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Entonces, ¿en dónde está el problema? El tabernáculo caído de David necesita la primera acción, un levantarse y un reparar. Repararé sus brechas. ¿Alguien en alguna versión, por favor? Cerraré sus brechas. Levantaré sus ruinas. Repararé sus grietas. Cerraré. Exactamente. Entonces, las rodillas este es un problema este es un problema de grietas, este es un problema de brechas, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Hay un problema de brechas. Y el único que llegó a estas brechas, ¿quién fue? Moisés. Moisés. Entonces, Salmo 106, verso 23. Él dijo que los hubiere destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Entonces, todo este asunto, todo este problema, este inconveniente de las manos que actúan en las rodillas, pues no permite que esas rodillas se afiancen. Y al no permitir que esas rodillas se afiancen, pues lo que se produce, lo que se provoca es una brecha. Pero la brecha, claro, este tiempo de brecha, este tiempo de rodillas, este tiempo de manos, necesita que esas rodillas debilitadas, esas rodillas
que se vuelven, ¿cómo se podría decir? Que se vuelven endebles, no sean fortalecidas y que esas se inclinen ante las situaciones que ya se ha producido por no saber distinguir la derecha de la izquierda. Entonces, estoy tratando de un poquito de llegar al tema, pero yo creo que vamos a seguirlo mirando en este día martes. El hecho de cómo fortalecer esas rodillas, porque la inclinación, lo encorvado, al mismo tiempo que es una fortaleza. En Juan el Bautista, por ejemplo, lo que produjo lo mismo que Elías es que se cumpla la profecía, que no se dobleguen esas rodillas. Pero esas rodillas no es que tenían la capacidad de inclinarse, de acercarse a Dios, sino tenían la cualidad de que tenían que ser sanadas. Tenían que ser sanadas para cumplir el siguiente propósito, porque el propósito de Dios es la profecía y la edificación, la sanidad. La sanidad verdadera está en la sanidad de ese tabernáculo, en la sanidad de esa construcción de Dios. Y la sanidad de esa construcción de Dios empieza por esas brechas, por esas rodillas que sepan pararse para construir, para edificar, en lugar de quedarse y que se traen esas brechas. Entonces, ¿cuál es la capacidad que Dios dio para el constructor? ¿Cuál es la capacidad de esas manos y de esas rodillas que vayan, que se fortalezcan y edifiquen? La capacidad está en su nombre, la capacidad está en la cualidad, en donde se reúnen la diestra, en donde se reúnen las rodillas para poder edificar. ¿Cuál es la cualidad de poder edificar? Vamos. Vamos al libro de Isaías. Isaías 58. Ya. El ayuno. Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Nos hemos humillado y tú no haces caso. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas, para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Ese es el ayuno que yo escogí para que en un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es esto el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces la luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. Irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y él dirá, heme aquí. Si tú quitas en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, si tú ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad como en el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Tenemos aquí otro de los ejemplos entre lo torcido y lo derecho. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad de la derecha, la enfermedad de lo levantado, es la enfermedad de un ayuno también, de un ayuno torcido. ¿Cómo se endereza esto? ¿Cómo se repara? ¿Cómo se construye todo esto? Se construye con un nombre diferente. ¿Cómo se afianzan las rodillas? Con el nombre que necesitamos ver que aquí endereza todas las cosas. ¿Cómo se llama ese nombre? Ustedes lo pudieron ver. Todo esto, entonces, ¿todo esto qué es? Torcido y encorvado. Todo este ayuno es torcido y encorvado. Este ayuno, el ayuno de Isaías 58, ¿hay torcido y encorvado? Claro. Entonces, hay cosas, ¿y cómo se endereza? Podríamos ponerlo. ¿Cómo se endereza todo esto? Aquí. Exacto. Con la reedificación. Isaías 58:12. Los tuyos reedificarán antiguas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas. ¿Ya? Entonces, las rodillas, la enfermedad de las manos y las rodillas tiene una solución. Les afectó a Elías, les afectó a Moisés. Hoy es tiempo de brechas. Y si hoy es tiempo de brechas, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de que esa enfermedad, de que esa debilidad, que ese cansancio tenga un nuevo nombre en su vida. Porque eso está produciendo brechas. Vamos a orar por eso. Vamos a orar porque nos faltaba las rodillas. Yo creo que ya estamos claros con la mano derecha. La mano derecha y las rodillas. Pero las rodillas que se levantan, las rodillas son fortalecidas. Las rodillas que se enderezan son rodillas que edifican. Pero para edificar, Dios nos dio el nombre de aquel que edifica. ¿Cómo se llama el nombre? Se llama reparador de brechas. Amén. Padre, he aquí, Señor, he aquí tus hijos, mis hermanos, he aquí, Señor, nuestras manos, he aquí, Señor, nuestras rodillas, porque cada vez, Señor, que se ha inclinado nuestra vida, porque cada vez, Señor, que lo que hemos comido son ayunos viejos, porque cada vez, Señor, que lo que estamos viviendo, Padre, son estas ruinas. Pues, Padre, nos acercamos al tiempo de tu tabernáculo y es tiempo, Señor, de nuevamente levantar lo que cada uno de mis hermanos y mis hermanas son. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, las rodillas
que como las de Juan el Bautista, no se doblegaron ante nadie, pero también en el nombre de Cristo Jesús bendigo la sanidad de esas rodillas, que no solo no se doblegan, sino que esas rodillas se levantan para nuevamente caminar por en medio de estas ruinas y edificar lo que edifica el reparador que levantó el tabernáculo de David, el reparador que vino a restaurar nuestra casa, el reparador que vino no a que no se nos dobleguen nuestras rodillas ante los Baales, sino vino para que nuestras rodillas sean y tengan la máxima bendición, que es edificar, pararse como lo hizo Cristo Jesús en la brecha, para edificar en la brecha, no solo lo que hemos abierto, sino edificar esos muros, edificar con lo que edifica tu espíritu, edificar, Dios de los cielos, lo que necesitan nuestros hijos, lo que necesitan, Señor, esas mujeres, esas manos que tienen que levantarse. Y por eso bendigo hoy, Señor, que tú has traído a aquellos hombres y a aquellas mujeres para nuevamente unir la bendición de lo que une tu diestra y lo que une tus rodillas. Rodillas, Señor, fortalecidas y manos, Dios de los cielos, levantadas para nuevamente ser reparador de esas brechas. En el nombre de Cristo Jesús, aquel que se paró, aquel que es nuestro mediador y aquel que levantó a un Moisés para pararse en la brecha, es el mismo que ahora nos lleva a nosotros, Señor, a que en medio de estas ruinas, de esta enfermedad, de estos cansancios, podamos nuevamente fortalecer las rodillas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos nuestras rodillas. Bendecimos, Señor, la bendición de afianzar nuestras rodillas. Porque así como Moisés se paró sobre la brecha, pero se debilitó sus rodillas, tenemos a Cristo Jesús que nos fortalece nuestras rodillas para no solo pararnos en la brecha, sino para edificar en esa brecha, caminar y que ese tabernáculo santo, el tabernáculo de David, el tabernáculo que tú levantaste, hoy tenga nuestras rodillas levantadas para caminar reedificando. Bendecidas las rodillas que edifican a nuestros hijos. Bendecidas esas rodillas que edifican a nuestras esposas y a nuestros esposos. Para no pararnos en lo doblegado, sino para enderezar lo doblegado. Y en lo enderezado levantar nuestra nueva construcción. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, porque lo que tú, Señor, has levantado son rodillas y manos de hombres y de mujeres que edifican hijos, que edifican novios y novias, que edifican tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como comprenderán, estamos desarrollando lo de las rodillas y sí me costó, pero tenemos que desarrollar la edificación de estas rodillas a través de estos versículos. Por favor, como decía, leanlo el ayuno y sanemos a través de lo que estamos preparando. El día sábado habíamos quedado justamente en que nos vamos a reunir, una reunión de solo mujeres y una mujer de solo varones. Como no es fácil, lo vamos a hacer en nuestra casa, pero lo vamos a hacer. Las mujeres se han organizado, se están organizando para con Ketty elaborar pan y obviamente tener su reunión de mujeres, tener su espacio de mujeres. Y también, pues como para nosotros es un poquito difícil, lo vamos a hacer también en la casa, nuestro espacio de hombres. Ahí nos vamos a dividir para tener nuestro espacio de hombres y nuestro espacio de mujeres, porque no es tan fácil para los que tenemos niños poderlo hacerlo en lugares diferentes. Pero la idea es que podamos tener nuestro tiempo y nuestro espacio como hombres y como mujeres. Nuevamente, ¿para qué? Para compartir esta sanidad y nuevamente para que esas rodillas de esos hombres y para que esas manos de esas mujeres podamos
podamos ver lo que podemos seguir edificando. Así que el día sábado, a partir de las 2 de la tarde, si les parece, sí, a partir de las 2 de la tarde les esperamos en nuestra casa. Y claro, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, pues a cargo de esto está Vero en el caso de las mujeres y Carlitos, que me voy a comunicar con ellos para que cualquier cosa podamos coordinar con ellos o en su defecto con Pau o con mi persona. ¿De acuerdo? Así que la invitación para este sábado 20 para hacer nuestra reunión de varones y de mujeres. Amén. Padre, por una edificación nueva, Señor, por la sanidad de la edificación, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos que ese Espíritu de Dios que está no solo abriendo brechas, sino que está edificando muros, sea el que edifique siempre esta casa. Bendecimos, Dios de los cielos, porque no nos doblegamos, sino por el contrario, siempre levantamos nuestra diestra para que con alegría lo que llevemos a tu casa sea siempre, Señor, lo que pertenece a tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos los diezmos y las ofrendas. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor alce su rostro, refleje su luz y que la tierra de su paz hoy sea la tierra de manos fortalecidas y rodillas fortalecidas en tu sanidad, en tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.